Aquí continuamos en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN, también la fórmula antinovelas. Hablamos de economía RD 2020 y cuántos, temas importantes y neurálgicos para nuestra economía estamos tratando. Aquí con José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal, seguimos, y Héctor Guiliani Curi, ya lo saben, los economontros. Y Héctor, quería preguntarte, tú eres un experto en Banco Central, dirían eso, Rafael y José Alfredo, es el hombre del Banco Central, ya lo saben. Y la verdad que la política monetaria y cambiaria, si bien ustedes nos han enseñado aquí que el Banco Central ha hecho un trabajo responsable, de hecho hay muchas cosas que entendemos que pueden mejorar. ¿Cómo lo analizas tú? Mira, Lili, voy a comenzar retomando el tema del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el país debe tomar sus medidas. Si va a tomar medidas, debe tomarlas antes de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Durante la crisis del año 1990, durante el gobierno del doctor Balaguer, se tomaron unas medidas, y te puedo decir, las tomamos José Herrero, yo, estaba Marcos Cochón y Al Harberger, el cual le llevó la propuesta al señor presidente, se tomaron la primera medida de precio y después una reforma arancelaria en septiembre por decreto. Entonces, antes de ir al Fondo Monetario, el país, el gobierno debe tomar cualquier medida. Ahora, fíjate, un nuevo gobierno enfrenta un panorama muy diferente comparado con el año 1990 o comparado con el año 2004. El tipo de cambio de la República Dominicana actualmente se encuentra subvaluado. Es decir, tú no necesitas depreciar el tipo de cambio aún más. Hay una baja inflación y también la economía tiene un crecimiento aceptable. El Banco Central tomó medidas como de política monetaria para estimular la economía y también ha ido a la liberación del encaje, legal y también la acumulación de reservas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la acumulación de reservas internacionales, de la forma que lo viene haciendo el Banco Central, es sumamente costosa y eventualmente va a recaer en forma de impuestos para la población. ¿Por qué? Porque el Banco Central compra dólares, los pesos que el Banco Central tiene le valen centavos, y van y compran un dólar. Ese dólar le dan a la gente pesos y el dólar va al Banco Central. Pero ¿qué hace el Banco Central con ese dólar? Lo invierte en los Estados Unidos a 0,5%. Sí. Y por el otro lado, esos dólares que el Banco Central usó para comprar esas reservas, viene y emite certificados para recogerlos, que pagan una tasa de interés muy alta. Por ejemplo, los ingresos por intereses del Banco Central en el año 2019 fueron alrededor de 8.000 millones, mientras que sus gastos de intereses fueron alrededor de 75.000. Wow. Entonces eso crea un déficit que es una bola de nieve. Ahora, ¿qué pretenden las autoridades? Las autoridades pretenden traspasar la deuda del Banco Central gradualmente al gobierno en la medida que se vaya venciendo. ¿Y bajo qué? ¿Cuál es el esquema? Vamos a suponer que se vence una deuda, el Banco Central viene y la honra, pero el gobierno, por otro lado, emite títulos y recoge ese dinero que el Banco Central emitió para honrar esos títulos y los desmonetiza. Ahora, eso lo que va a hacer es que le va a traspasar el problema al gobierno central. Y fíjate, es muy diferente el tipo de arreglo que existe en la actualidad. El gobierno central ahora emitió un bono a favor del Banco Central que le debe pagar intereses. Pero el gobierno, ¿qué hace? El gobierno lo paga cuando puede y nadie se da cuenta. Pero si tú le estás traspasando la deuda al gobierno para que le venda bonos a individuos, si el gobierno deja de pagar, se arma una debacle. Claro, una huelga general, una revolución. Un debacle. Claro. Eso es como, después de mí,
el diluvio, après moi le déluge, claro, como dicen los franceses. Entonces, esa política lo que es como ponerle a poner al próximo gobierno, al próximo presidente en el puente Duarte y tirarlo de ahí con un bloc para que no salga más nunca. Y con él a toda la población dominicana. Y con él a toda la población dominicana. Entonces lo que tú te preguntas, ¿por qué no lo hicieron hace 4 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 8? ¿Por qué no lo hicieron hace 12? ¿Por qué no lo hicieron hace 16 años? ¿Por qué ahora esa propuesta de traspasar la deuda del Banco Central? Porque ahora se vislumbra un cambio de gobierno probablemente a Leonel Fernández o a Luis Abinader. Porque el hecho de que, es decir, tú tienes la misma persona en el Banco Central y en el Ministerio también de Hacienda ha habido continuidad. Tanto en el gobierno de Leonel Fernández como en una continuidad de 20 años. Sí, exactamente. Eso es mucho Entonces, tiempo, 20 años es mucho tiempo. ¿por qué hacerlo ahora? Eso es prácticamente amarrarle las manos al próximo gobierno. Y el próximo gobierno no debe aceptar esa propuesta. Tienen tiempo, el actual gobierno se ha venido manejando por estos 16 años con eso. Tómense su tiempo antes de aceptar esa propuesta de política económica. ¿Cuál sería la política fiscal de alguna manera que pudiéramos recomendar para que haya, monetaria, para que haya una mayor, vamos a decir, menos desigualdad desde el punto de vista de lo que está pasando ahora en el país? Bueno, mira, la desigualdad, el problema, yo creo que la economía dominicana en términos de crecimiento económico e inflación va bien. Se ha manejado bien, con altos costos que no se vislumbran o que no se ven como ese de acumulación de reservas. O, por ejemplo, la política monetaria de reducción del encaje legal tiene costos fiscales. Claro. Y aún el endeudamiento del gobierno, que el presidente Medina dice, bueno, nos estamos endeudando a una tasa de interés muy baja en los mercados internacionales. Cuando ese dinero va al Banco Central y se acumula como reserva, también tiene un costo, porque tiene que entregarle pesos al gobierno que el Banco Central entonces después tiene que recoger y pagar altas tasas de interés. Aparentemente somos muy buenos para producir, pero muy malos para repartir. Esos costos no se ven, pero cuando tú miras los principales indicadores económicos de crecimiento, de inflación, de acumulación de reservas, todo muy bonito. El problema de la población no es ese, el problema es que hay un aumento en la desigualdad. Un aumento en la criminalidad. Y tú lo ves que los gobiernos del PLD han tenido una continuidad tremenda. En los últimos 16 años no han resuelto ni el problema de la electricidad, ni el problema del tránsito, ni el problema de salud. Tú no has visto ni el problema de, ¿cuál es? Agua potable. Oye, entonces la clase media dice, ¿de qué yo me estoy beneficiando? Yo no me estoy beneficiando de ninguna de esas políticas económicas. Oye, porque tú tienes que comprar una bomba, tienes que hacer una cisterna. Oye, tienes que llevar a tus hijos a la escuela todos los días perdiendo, como dijo uno de los exponentes en este mismo programa, probablemente 3 horas en la calle sin hacer nada, oyendo radio o probablemente oyendo un programa de radio para entretenerte. Entonces, ese es el problema de la población con el gobierno dominicano. No es que la economía no esté creciendo. Está creciendo, pero no se reparte, reparte equitativamente. Y para nosotros poder solucionar ese problema, como le señalaba a un reconocido escritor los otros días, en un tuit, tú necesitas crecimiento económico y tú necesitas baja inflación. Pero la realidad es que los problemas neurálgicos de la economía dominicana, ninguno ha mejorado significativamente. ¿Qué dice? Bueno, señores, y Héctor habló con pasión, me encanta. Estoy de acuerdo con cada palabra. ¿Qué dice Rafael de esto? Bueno, mira. Yo creo que esto es uno de los temas más debatidos por nosotros, Banco Central, política monetaria, política fiscal. Es un tema debatido, pero el próximo gobernador también podría llamarse Héctor.
Kiliani Cool. Kiliani Ese es Cool, mío. ¿verdad? Ay. sea el El partido problema es que yo no pertenezco a ninguna cuadra. Tenemos un Yo buen no, amigo. yo no pertenezco a ninguna De cuadra hecho, a mí me política. agradaría mucho. Por eso un que sería economómetro. bueno, por eso que sería bueno. Necesitamos gente que no esté en ninguna cuadra. Ni le busco el lado a los gobernantes. Pero mira, Héctor ha tratado un tema que para mí es no solamente un tema monetario, sino uno de los instrumentos de desigualdad más importantes de la República Dominicana. El Banco Central y el propio gobierno se endeudan a un 10, un 12% para beneficiar a los bancos comerciales, que cada año reportan grandes beneficios porque toman dinero del público más barato, lo colocan en Más certificados más caros, En el mismo Banco Central, probablemente. sin hacer ningún tipo de gestión de riesgo, porque son bonos soberanos. El riesgo es riesgo país y el del Banco Central es un riesgo que prácticamente no existe porque produce el dinero. De manera que el banco comercial, sin ninguna gestión de análisis, se gana un gran margen el banco comercial de intermediación. Y no entiendo tampoco por qué se colocan a esos montos de interés, si no hasta cierto punto hubiese una connivencia, porque perfectamente pudiera ser a un interés más bajo, porque el riesgo es mucho menor. Claro. Ahí no hay riesgo. No hay riesgo. Y cuando una persona deposita en un banco comercial, lo hace con tasas menores. Entonces, ahí hay un tema de desigualdad que concentra ingresos. Y concentra ingresos porque quienes tienen más capacidad de ahorro son aquellos que acuden a través del mercado secundario a comprar esos mismos bonos. Entonces, Se queda todo ahí. se queda todo en un círculo muy pequeño. Por eso de la que no hay la economía. repartición que necesitamos, por eso no se siente ese Y crecimiento eso económico. pasa con esa política monetaria. La otra cosa es, y ahí tal vez yo pienso que con Héctor, que puede haber una diferencia en el desmonte. Primero, yo no creo que haya que desmontar toda esa descapitalización del Banco Central. Ah, no, yo tampoco. No hay que desmontarla, hay que dejarla ahí. O sea, Claro. el Banco Central que siga viviendo con su deuda. Ahora, ¿quién paga los intereses? Pero si el gobierno se está endeudando en el exterior al 6%, en dólares y al 5 y pico, ¿por qué no ha cogido parte de ese financiamiento para desmontar ese déficit? O usa la capitalización de Punta Catalina. O Para eso. usa la capitalización de Claro. Punta Catalina para saldar. El Banco Central emite alrededor de 1.000 a 1.500, 1.600 millones cada año. Bueno, una parte de eso se puede desmontar y lo otro se puede desmontar a 30 años. Sin embargo, esta política no ha sido solamente una política monetaria con el fin de desmonetizar los recursos que contengan la tasa de cambio del dólar, sino que ha sido también una política que está vinculada al sector financiero de una manera, a intereses muy particulares. Exacto, Yo creo que eso Bueno, es una cosa que hay que llamar la atención, y las autoridades que surjan y el nuevo Congreso que surja debe evaluar profundamente ese tema monetario. Sí, tienen que quitarse ese mote de comer solo, que eso no se puede, hay que comer en colectivo. Bueno, Lili, José Alfredo tiene... mira, el caso específico es el encaje legal, el uso del encaje, la reducción del encaje efectivo para estimular la economía. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes recursos del encaje legal, los bancos tienen, eso no paga un centavo, el Claro. Banco Central no paga un centavo, y tú le dices a los bancos comerciales, bueno, mira, use ese encaje legal Dinero gratis, totalmente. y gánate un 9%. Bueno, entonces, para hacer eso, emite pesos que no te cuestan nada y financia a través de los bancos comerciales un 9%. Era Yo lo que no decía, veo... claro. ¿cuál? Era lo que decía Rafael, que siempre se puede emitir dinero. Entonces, tú básicamente, y por eso es que, oye, está todo el mundo feliz, ¿no? Feliz y contento, que siga la fiesta. Así es que nos gusta. Allá arriba nos gusta todo. ¿Qué dices tú, José Alfredo? Bueno, un detalle con el tema de los bancos comerciales. Ciertamente, el endeudamiento del gobierno, o sea, convertirse el gobierno en un sujeto de crédito, de deuda, ha sido
de mucho beneficio para la entidad financiera. Mencionaba los bancos, pero también parte de eso se reparte a las personas que tienen cuentas de capitalización individual, porque las AFP son de las principales compradoras de títulos del gobierno. Que tienen una cantidad de recursos que no, exacto, no tienen dónde pero colocar. esa capitalización es del patrimonio de los dueños de cuentas. El problema ahí es, lo hemos dicho varias veces, el tema de la comisión marginal que se ganan, y realmente es un monto extraordinario lo que se gana con eso. Y ciertamente, o sea, las nuevas autoridades tienen que pensar, por ejemplo, esa comisión de AFP, reducirla. Y parte de lo que es el endeudamiento también va a ir sometido a todo este nuevo esquema que debe tener la finanza pública. Yo leo entre ustedes, obviamente no como economista, como simple ama de casa, digamos, o comunicadora, yo veo que lo que se necesita es transparencia. O sea, simple y llanamente que las reglas del juego no son claras. Bueno, las reglas están ahí, las reglas son transparentes y están ahí en el sentido de lo que es, por ejemplo, el mercado de valores. O sea, actualmente el problema es que fueron, por ejemplo, en el caso de las AFP y esa tasa se hicieron antes de que el gobierno fuera un acreedor, fuera sujeto de crédito. Un deudor. Un deudor, exacto. Porque el gobierno antes no le prestaba a nadie. O sea, fíjate, de hecho, los bonos que emitía el gobierno antes, la palabra bono era de bono de deuda administrativa. Te contraté para que me hiciera un hospital, no te pagué, ya es una deuda administrativa, entonces te pagaba con un bono. Lo que te debía te lo daba en un bono que tú lo ibas. O sea, y entonces era un bono que era tasas menores que la del mercado. Pero aunque la gente hayan tenía que prácticas, salirlo a vender con descuento. Aunque Tú hayan, no cobrabas si oye, era aunque amigo hayan del gobierno. prácticas, No, mira, sí, ahí fue que se fue creando el mercado secundario. pero te digo algo, José Alfredo, de hecho, aunque hayan prácticas que puedan, vamos a decir, pasar por el marco legal y decir, bueno, no estamos faltando a la ley, cuando tú estás tomando políticas que tú sabes que de verdad no están orientadas al desarrollo per se de la economía, sino todo lo contrario, a beneficiar a un grupo, la gestión no es transparente porque no es responsable para todo el colegiado y el colectivo dominicano. Sí, pero el financiamiento del gobierno realmente te está soportando la estructura gubernamental, que también responde mucho a la demanda de la población. O sea, el presidente sale a los sitios y ¿qué es lo que viene demandando la gente? Más carretera, más calle, cada sector quiere un incentivo especial. Cada quien quiere buscar en el gobierno algún tipo de subsidio, de recursos. Fíjate, por ejemplo... Pero eso no está bien, o sea, pero, nada de eso nos suma. Bueno, pero no, claro que no está bien, porque realmente cuando Por el eso te gobierno digo. da un privilegio, está ya rompiendo la igualdad ante la ley. Entonces quizás hay unas leyes o unas reglas de juego que están Y parte de esas confusas, que no son cosas transparentes. y parte de esas cosas es lo que nos hace ser un país que en los índices de libertad económica todavía sale con notas muy malas. Y yo diría que estamos presos. Vamos a una pausa. ¿Tú querías cerrar No, brevemente? quería decirte que, fíjate, todos esos incentivos fueron eliminados en la reforma del 90-92. Claro, como debió ser. Y también, es decir, el gobierno del presidente Balaguer se manejaba con austeridad. Lógicamente, también hubo periodos de crecimiento de deuda, eso no se puede negar, pero a partir de la reforma arancelaria del año 90, oye, todos los incentivos fiscales, cero. Se fueron. Nos vamos a una pausa porque no queremos dejar de hablar, señores, del índice de la libertad económica en RD con José Alfredo Guerrero y obviamente los comentaristas Rafael Espinal y Héctor Guiliani Curi. Vamos a una pausa y volvemos de una vez.